Grabación. Bueno, quería aclararles antes de que ustedes comiencen las exposiciones. Ustedes ya a partir del 31 de agosto van a tener que evaluar a los docentes. Y les quería comentar que, o sea, cuál es mi posición. Creo que ustedes no saben cuál es mi posición en la gestión. Ustedes tienen que valorar la gestión que hacemos nosotros y ustedes no tienen por qué saber qué gestión hacemos. Yo creo que algo les he hablado durante alguna clase. Les he contado sobre todo cuántas comisiones hay y todo eso. Yo les puedo decir que estoy en la comisión académica, que es una de las comisiones más importantes de la facultad. Ahí se tratan todos los aspectos académicos, las homologaciones, toda la parte académica, los sílabos, etc. Y también la titulación. Bueno, la comisión académica la preside la doctora Diana Romero, y hay algunos integrantes, la doctora Esperanza Vinuesa, el doctor Giovanni Aliati, la doctora Paula Vázquez, el doctor Eric Canto, que es de otra carrera de salud, y mi persona. Yo me encargo específicamente de lo que es la titulación, o sea, todo el proceso cuando los chicos, ustedes cuando ya llegan a la culminación, terminan el internado rotativo y se titulan y se gradúan. La titulación abarca como un año más o menos. Es un proceso que tiene que hacerse muchos documentos, etc. Y culmina con la sustentación de un proyecto. Puede ser un proyecto, puede ser un artículo científico o un examen complexivo. Eso lo eligen los estudiantes. Y una vez que sustentan, pues ya se emite el título y ya son médicos. Entonces yo estoy a cargo de ese proceso. Además yo también, como parte de ese proceso y además como mi formación es de investigación, yo también hago tutorías de investigación, tutorías metodológicas para esos estudiantes que están preparando sus proyectos de titulación. Entonces, ese es un poco para que ustedes tengan un panorama, porque a veces le preguntan cosas que ustedes no tienen por qué saber, pero es necesario que nosotros le pongamos al día para que ustedes tengan una idea. ¿Ok? Bueno, eso es un flash informativo. Y ahora sí comenzamos, por favor, las exposiciones. Que se prepare el grupo 1, se presente y por favor comencemos con el primer tema de los grupos prioritarios o grupos vulnerables, que es la discapacidad. Adelante. Buenos días, profesora, compañeros. Somos el grupo número 1. Está integrado por García Busto Carla, Molina Zambrano María José, Plua Nieto Magdalena, Reyes Aarón, Vázquez Menéndez Soraya y quien les habla, Parrales Mendoza Yulex. Nosotros le vamos a hablar sobre la discapacidad. Bien, definición de discapacidad. La discapacidad es toda restricción o ausencia de la capacidad debido a una deficiencia para realizar una actividad que se considera normal en el ser humano. La principal característica de la discapacidad es la de limitar el normal desempeño en las actividades de la vida diaria, como por ejemplo el no poder correr, caminar, comer, hablar, trotar por sí solo, saber cómo se llama o saber dónde está, entre otras. La discapacidad está relacionada con las funciones de las estructuras corporales. Entonces, se entiende que en el concepto de discapacidad se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en la población de los países. Ya, tipos de discapacidades. Son 6 tipos. Está la discapacidad física, la discapacidad sensorial, la discapacidad intelectual, la discapacidad psíquica, la discapacidad visceral y la discapacidad múltiple.
Discapacidad física. Se denomina como discapacidad física a todo aquel tipo de limitaciones generada por la presencia de una problemática vinculada a la disminución o eliminación de la capacidad física o motora, como por ejemplo la pérdida física de una extremidad o de su funcionamiento habitual. Este tipo de discapacidad surge en el contexto de problemas medulares, accidentes de tráfico, accidentes cerebrovasculares, malformaciones congénitas, amputaciones, entre otras. Discapacidad sensorial. Esta se divide en dos, en la discapacidad auditiva y en la discapacidad visual. La discapacidad auditiva hace referencia al déficit parcial o total de la percepción que se evalúa de la pérdida del audio en cada oído, mientras que la discapacidad visual hace referencia a la disminución o eliminación de la visión englobando sus etiologías y grados de severidad. Discapacidad intelectual. Esta discapacidad consiste en limitaciones significativas en las habilidades que aprende una persona para funcionar en su vida diaria, para comprender el entorno e interactuar con el mismo. Las personas que tienen discapacidad intelectual poseen problemas cognitivos, es decir, en todo aquello relacionado con el procesamiento de la información, como la atención, la percepción, la memoria, resolución de problemas, comprensión, establecimientos de analogías, entre otros. Esta discapacidad, por lo general, es permanente, es decir, para toda la vida. También está la discapacidad psíquica, que se habla de discapacidad psíquica cuando existen problemas o alteraciones de forma previsiblemente permanente e intensa en la conducta adaptativa o de relación. Esta discapacidad psíquica, por lo general, está derivada de trastornos mentales, como la depresión, la esquizofrenia, trastornos bipolares, trastornos de personalidad, entre otros. Bien, la discapacidad visceral. Este es uno de los tipos de discapacidades menos conocidas. Sin embargo, es una de las más frecuentes. Esta discapacidad aparece en aquellas personas que padecen algún tipo de deficiencia en uno de sus órganos, la cual genera limitaciones en su vida diaria y participación en la comunidad de sujetos. La discapacidad visceral es causada por enfermedades crónicas como la diabetes, problemas cardíacos, problemas renales. Y por último está la discapacidad múltiple, que como bien lo indica el mismo nombre, esta hace referencia a la presencia de varias discapacidades con distintos grados y combinaciones. Cuando se habla de discapacidad múltiple, no solo es de sumar todas las discapacidades que padece una persona, sino es la interacción que tienen juntas, que en la mayoría de los casos supone a su vez aspectos totalmente nuevos e individuales en las distintas discapacidades. Pueden tener un rango variable dependiendo de la edad, del grado y de las combinaciones. Bien, están las causas de las discapacidades, que estas se pueden dar por tres tipos de causas: las causas sociales y contextuales, las causas sanitarias y también las causas ambientales. Las causas sociales y contextuales. Aquí en la... Espera, que está pasando un carro. Bueno, ¿me escuchan? Ya. Dentro de las causas sociales y ambientales, aquí la discapacidad se puede dar por guerras, conflictos armados, violencia, también por accidentes laborales o accidentes comunes. En las causas sanitarias, la discapacidad puede ser generada
por enfermedades infecciosas, parasitarias, también por deficiencias nutricionales, problemas de salud en relación al desarrollo del feto o al momento del parto. También por tumores malignos, también defectos congénitos y por enfermedades crónicas o catastróficas. Y en las causas ambientales, estas causas comprenden problemas de contaminación ambiental y sus efectos en la salud, como por ejemplo el uso irracional de plaguicidas en los cultivos, que puede aumentar el riesgo de padecer una enfermedad discapacitante. Gracias. Bien, ahora vamos a comenzar a hablar sobre lo que son la distribución y las estadísticas de las discapacidades a nivel nacional. Tenemos que en el Ecuador la atención de las personas con discapacidad inició y se vio tecnificada a partir de la década de los 50. Esto fue inicialmente por las mismas personas que padecían discapacidad, por sus familiares y por ciertas empresas privadas. No sería hasta el 2011 cuando recién fueron todas estos proyectos, estos protocolos que ellos tenían, fueron dotados de una ley orgánica propia, en donde ya se la comenzó a declarar como una política del Estado ecuatoriano, donde se promovía el respeto y la protección de los derechos de las personas con discapacidades y la abolición de las formas de discriminación hacia ellas. Siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos lo que son las estadísticas nacionales. Según las cifras que fueron emitidas por el CONADIS hasta lo que fue julio de este año, se encuentran registradas 481.392 personas con discapacidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este corte puede ir aumentando a medida que se vayan evaluando a más personas en lo que resta del año. De toda esta cifra, un 46.34% corresponde a lo que son las discapacidades de tipo física. Le siguen las discapacidades de tipo intelectual con un 22.6%, un 14.50% se ve ocupada por las personas con discapacidad auditiva, el 11.6% por discapacidad visual y un 5.41% por discapacidad psicosocial. Bien, como sabemos, las discapacidades se miden por grados. El rango de grado que mayor porcentaje ocupa es el que está comprendido entre el 30 y el 49% o grado de discapacidad. Este tiene un porcentaje de 45.31%, casi la mitad del 100. Le sigue con un 34.53% del rango comprendido entre el 50 al 74% grado de discapacidad, con un 14.18% el rango comprendido entre 75 a 84 grados, y finalmente con un 5.98% el rango comprendido entre el 85 al 100% de grado de discapacidad. Actualmente se tiene una cifra de personas con discapacidad laborablemente activas de un 71.306 personas. Siguiente. Bien, en cuanto a lo que corresponde al género, del total de personas que mencioné, en el país 211.608 personas del género femenino padecen algún tipo de discapacidad. Por su contraparte, lo que es el género masculino tiene un número un poco más elevado, de 269.759 personas, y 25 personas discapacitadas se identificaron como miembros de la comunidad LGBTI. En cuanto a la edad, el grupo etario comprendido entre los 36 hasta 64 años es el que tiene una mayor tasa de prevalencia de discapacidades, y le sigue el grupo conformado por la tercera edad, es decir, de los 65 años en adelante. En el sector urbano hay un número de 353.401 personas con discapacidad, y en el ámbito rural este número se ve reducido a 127.991. Esto también como parte de el número de población, como sabemos en el ámbito rural es
es menor al urbano. En cuanto a las provincias, tenemos a las tres que albergan el mayor número de personas con discapacidad, la cual está liderada por Guayas. Guayas tiene un total de 120.804 personas con discapacidad, seguidas por Pichincha, con un número de 77.070 personas, y en tercera ubicación se encuentra Manabí, con 47.112 personas. Es importante mencionar que entre estas tres provincias, sumadas sus cifras, se obtiene un 50.89% de todas las personas discapacitadas del Ecuador, es decir, albergan a la mitad de las personas con discapacidad del país. Y por su parte, tenemos a Zamora Chinchipe con 3.988, a Napo con 3.294 y a Galápagos con 695 personas, como las tres provincias que tienen un menor número de habitantes con discapacidad. En cuanto a lo que son las cifras de la educación y la discapacidad, tenemos que en lo que comprende la educación básica, media y del bachillerato, se encuentran matriculados 49.109 estudiantes con discapacidad. En lo que corresponde a universidades y politécnicos, tenemos una cifra hasta el 2018 de 5.917 personas, y en lo que es los institutos técnicos y tecnológicos, hasta el 2019 se encontraban matriculados 1.419 estudiantes con discapacidad. Siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos una mirada internacional hacia el tema de las discapacidades. Como se sabe, las discapacidades conforman uno de los grupos más discriminados y marginados del mundo, a pesar de que existen muchos tratados, protocolos, o que incluso se promueve que los derechos de estas personas no sean vulnerados, y se promueve también una inclusión de ellos. Como se sabe, estas personas tienen peores resultados sanitarios en la sociedad, o en el ámbito económico, en el ámbito académico. Participan menos dentro de la comunidad. Es por esto que es muy afirmado, muy correcto decir que las personas con alguna discapacidad no solamente están discapacitadas por su cuerpo, sino también por la sociedad, debido a la marginación que sufren. Sin embargo, todos estos obstáculos se pueden superar siempre y cuando los gobiernos, las organizaciones que no son gubernamentales, los profesionales, las personas discapacitadas y sus familiares trabajen en conjunto. Siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos ciertos datos que son curiosos y fueron pronunciados por la OMS. Tenemos que más de 1.000 millones de personas padecen algún tipo de discapacidad en todo el mundo. Esto corresponde al 15% de toda la población mundial, y de este número de 1.000 millones, entre 110 y 190 millones de personas discapacitadas no pueden desempeñarse por sí solas, no pueden desarrollar sus actividades. Y la tasa de las discapacidades se ha visto aumentada por dos factores: por el envejecimiento de la población y por la incidencia y aparición de las enfermedades crónicas. Como segundo punto, tenemos que la discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables. Los países que son menos desarrollados o que tienen una menor cantidad de ingresos son aquellos que tienen más prevalencia de la tasa de discapacidad, inclusive más que los países que tienen una mayor población. Como tercer punto, tenemos que las personas con discapacidad no suelen recibir la atención de salud que necesitan. Esto de aquí debido también a que los sistemas sanitarios públicos de muchos países no están al 100% con las capacidades de atender y brindar los servicios que una persona con discapacidad requiere. No todas las personas con discapacidad tienen la facilidad de acceder a la salud privada. La OMS anuncia que las personas con discapacidad, la mitad de ellas no pueden acceder a la salud privada, contrarrestando a esto a la población que no padece discapacidad, de las cuales es un tercio de las personas que no tienen acceso a salud privada. Como cuarto punto, tenemos que los niños con discapacidad tienen menos probabilidades de ser escolarizados
que los niños sin discapacidad. Esto trae consigo también, o viene arraigado por varios puntos, por ejemplo, lo económico, el nivel o el grado de la discapacidad que padece, y sobre todo también en muchos casos porque las instituciones educativas no están preparadas para recibir a niños o estudiantes con discapacidad. No se tienen los métodos académicos inclusivos para para que los niños con discapacidad se puedan adaptar a la enseñanza. Como quinto punto tenemos que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar desempleadas que las personas sin discapacidad. La tasa de empleo para un hombre con discapacidad es del 53%, mientras que un hombre los hombres que no tienen discapacidad, la tasa de empleo es del 65%. Mismo dato, misma diferencia que se ve en el dato con las mujeres. Las mujeres que padecen alguna discapacidad, su tasa de empleo es del 20%, mientras que aquellas que no padecen discapacidad, la en el 30%. Siguiente diapositiva. Bien, como sexto punto tenemos las personas con discapacidad son vulnerables a la pobreza. Esto por varios factores. Uno de ellos son los costos que se generan de la discapacidad, ya que las personas con discapacidad necesitan insumos, necesitan atención y a veces no se tienen estos recursos. Según la OMS, las personas con discapacidad viven en condiciones peores, tanto sea por alimentación o por condiciones de vida precaria. Como séptimo, tenemos a la rehabilitación ayuda a potenciar al máximo la capacidad de vivir normalmente y a reforzar la independencia. Sin embargo, no todas las personas con discapacidad tienen acceso a una eficiente y eficaz rehabilitación. Por ejemplo, se tienen datos de que en el África meridional, entre un 26 y un 55% de todas las personas con discapacidad que necesitan rehabilitación son las que la reciben. El resto no. Tenemos como octavo punto, las personas con discapacidad pueden vivir y participar en la comunidad. Sí, sin embargo, incluso en los países más desarrollados o aquellos en los que se induce más esta conciencia de inclusión de personas con discapacidad, esto no se cumple y se tiene una cifra de solo el 20 al 40% de la participación de personas con discapacidad, lo cual no genera satisfacción en la población. Y como último punto, tenemos un objetivo o una meta de la OMS, la cual se manifiesta como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tiene por objeto promover, proteger y asegurar el goce de los derechos humanos por todas las personas con discapacidad. Y hasta el momento, la convención ha sido firmada por 170 países y organizaciones de integración racional, y 130 ya la han ratificado. Gracias. Siguiente, por favor. A continuación les voy a hablar sobre las estadísticas mundiales sobre la discapacidad. Se estima que aproximadamente 1.000 millones de personas en el mundo cuentan con una discapacidad y viven con ella, es decir, el 15% de la población mundial. Por otra parte, las personas con discapacidad, estas van a contar con muchos derechos que más adelante vamos a ver. Según la encuesta mundial de la salud, el 15% de la población, es decir, 785 millones de personas, cuenta con una discapacidad tanto grave como moderada. Es decir, estas pueden ser tales como tetraplegia, ceguera o por último una depresión grave. Y el 2% de esta pues va a contar con una discapacidad netamente grave, es decir, como ya las antes mencionadas, y esto va a contar con alrededor de 185 millones de personas en el mundo. Por otra parte, nos menciona la carga mundial de morbilidad, que esta va a medir lo que son las discapacidades, tanto infantiles como adultas. Como pueden apreciar en la diapositiva, esta va a dividirla en 3 rangos, que van a ser, el primer rango de edad va a ir de los 0 a los 14 años de edad. El segundo va a ir de los 15 a los 59 años de edad.
Y la última va a ir de mayor o igual a 60 años de edad, con lo cuanto equivale a 0 a 14 años de edad, un 5.1% a nivel mundial, con discapacidad de 15 a 59 años de edad con un 14.9% a nivel mundial, y por último, de mayor o igual a 60 años con 46.1% a nivel mundial. A continuación, la siguiente diapositiva, por favor. Y cabe recalcar que en la discapacidad de niños, de este porcentaje de 5.1, está el 0.7 va a contar con una discapacidad grave neta. A continuación pueden observar cómo el porcentaje de tanto de los países va a estar dividido, el cual se los voy a mencionar. El de los países de ingreso alto va a contar con un 15.4%, mientras que África va a contar con un 15.3%, las Américas con un 14.1%, Asia Sudoriental con un 16.0%, Europa por otra parte con el 16.4%, mientras que Mediterráneo Oriental con un 14.0% y por último el Pacífico Occidental con un 15.0%. Pueden observar que esta tabla va a estar dividida en lo que son hombres y mujeres con el mismo rango de edad que antes les mencioné, pero esto sería el total por cada país. Siguiente diapositiva, por favor. Los derechos de las personas con discapacidad. Cabe recalcar que todas las personas con discapacidad van a tener el derecho esencial de una dignidad humana. Cualquiera que sea su razón, su naturaleza, origen y gravedad de discapacidad, estas personas van a tener los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de igual edad. A esto se refiere con un derecho a una vida satisfactoria, es decir, tan normal y plena como sea posible. Por otra parte, cabe recalcar que las personas con discapacidad van a tener los mismos derechos civiles y políticos que los demás seres humanos, es decir, los mismos derechos a nivel general, y estos van a ser iguales, bien son iguales ante la ley. Estos derechos van a ser la accesibilidad, esto se refiere al derecho de recibir información clara, a tener el derecho de moverse, de trasladarse sin ninguna barrera. La vida independiente, derecho de la vida independiente, toda persona con discapacidad va a tener derecho a elegir dónde quiere vivir, con quién quiere vivir, es decir, con su familia, sus amigos, con sus padres adoptivos, etc. Y van a tener derecho de actividades tanto sociales, creativas y recreativas. Por otra parte, el derecho al trabajo. Todas las personas con discapacidad van a contar con el derecho de trabajar, elegir su trabajo y conservar su trabajo, y a ser tratado igual que los demás u otros trabajadores, tener las mismas accesibilidades. El derecho a la seguridad. Toda persona con discapacidad va a tener derecho a vivir sin miedo, es decir, sin que sea abusado, que se desaproveche de esta persona. Tanto el abuso puede ser físico, psicológico o económico. La salud. Toda persona con discapacidad va a tener derecho a ir al médico y a tener los servicios médicos, a tener un tratamiento psicológico, y estas vayan a intervenir a aparatos ortopédicos, rehabilitación y entre otros. Derecho a tomar sus decisiones. Toda persona con discapacidad va a tener derecho a decidir las cuestiones que afectan de su vida, sin que otras personas puedan intervenir. Siguiente diapositiva, por favor. El derecho a la igualdad. Toda persona con discapacidad va a tener derecho a recibir apoyo para sus mismas oportunidades sin que nadie intervenga. El derecho a la educación. Toda persona con discapacidad va a recibir una educación inclusiva con los demás estudiantes, haciendo que respete su ritmo y sus capacidades. El derecho a la participación. Toda persona con discapacidad va a tener el derecho a ser parte activa de la sociedad, a que sus opiniones se respeten, sean entendidas y que éstas sean receptadas. El derecho a la libertad afectiva y sexual.
Toda persona con discapacidad va a tener el derecho de elegir sus amigos y sus amigas, y hasta incluso su pareja. Y su vida sexual va a poder tomar sus propias decisiones de ella. El derecho a sociocultura. Toda persona con discapacidad va a tener el derecho a elegir qué hacer en sus tiempos libres. Y por último, el derecho a la intimidad. Toda persona con discapacidad va a tener derecho a no explicar cosas de su vida sin consentimiento, ni que incluso tengan que poder tomar fotografías sin su permiso de su cuerpo o etcétera. A continuación, mi compañera. Adelante. Legislación vigente en Ecuador que le protege. Actualmente en nuestro país existe la Ley Orgánica de Discapacidades. Su creación obedece a la necesidad de asegurar la prevención, localización apropiada, habilitación y rescate de las personas con discapacidad, si el caso lo consiente, y asegurar la vigencia de estas personas que están establecidos en la Constitución. Esta ley abriga a las personas con discapacidad, ya sean ecuatorianas o extranjeros. La implementación de esta ley orgánica, que se publicó en el registro oficial del 17 de diciembre del 2013, permite de alguna forma cambiar la realidad de las personas con discapacidad, incluyendo entre sus beneficios el estableciendo de reducciones de costos y otras ventajas de las que ahora gozan. Siguiente diapositiva. El reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades. Desde el viernes 27 de octubre del 2017, tras su publicación oficial en el registro oficial, se encuentra vigente el reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades, que fue expedido por el presidente de la República mediante el decreto ejecutivo número 194. Este reglamento consta de 5 capítulos. Siguiente diapositiva, por favor. Capítulo 1. De las definiciones. Se establecen las definiciones a persona con discapacidad y persona con deficiencia o condición discapacitante. La persona con discapacidad, aquella que como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que lo hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en una proporción equivalente al 30% de discapacidad, que está debidamente calificada por la Autoridad Sanitaria Nacional. Persona con deficiencia o condición discapacitante, aquella que presente disminución o suspensión temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales, en los términos que establece la ley, y que aún siendo sometidas a tratamientos clínicos o quirúrgicos, su evolución y pronóstico es previsiblemente desfavorable, en un plazo de 1 año de evolución sin que se llegue a ser permanente. Siguiente diapositiva. Capítulo 2. Del proceso de calificación. Se establece que corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional emitir el certificado o documento que acredite la calificación de la discapacidad y la certificación de la condición discapacitante. Para el otorgamiento de estos beneficios que están establecidos en la ley, se exigirá únicamente el documento que acredite la calificación de la discapacidad. El reglamento prevé un procedimiento específico de calificación para ecuatorianos residentes en el exterior y para su retorno al país. Capítulo 3. De los derechos de las personas con discapacidad. Se establecerán las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad en los ámbitos laboral, educativo, de vivienda, de transporte, entre otros. Siguiente diapositiva. Capítulo 4.
de las tarifas preferenciales, excepciones arancelarias y del régimen tributario. Se establece que los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades se aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al 30%. Primero, los beneficios tributarios de exoneración del impuesto a la renta y devolución del impuesto al valor agregado se aplicarán de manera proporcional de acuerdo al grado de discapacidad del beneficiario. Para esto se utiliza una tabla que depende del grado de discapacidad, se aplica la ley del beneficio tributario. 2. Habrá un descuento del 50% de la tarifa regular para el transporte público y comercial. 3. Las personas con discapacidad están exentas del pago de las tarifas y tasas notariales, consulares y del registro civil. 4. La autoridad aduanera podrá autorizar la importación de bienes para uso exclusivo de las personas con discapacidad. 5. La adquisición local de vehículos destinados al uso o beneficio de las personas con discapacidad gozarán de excepciones del pago de IVA y de ICE, de los casos referentes a la importación y compra de vehículos ortopédicos adaptados y no ortopédicos. Capítulo 5. Del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Según el artículo 34, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, establecerá su estructura y funciones de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y su reglamento. Siguiente diapositiva. Cumplimientos de derechos en el Ecuador. El CONADIS verifica el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales en relación a la garantía de derechos para las personas con discapacidad, así como de sus medidas de acción afirmativa, que vienen siendo los beneficios, y las políticas públicas enunciadas a través de los ejes y lineamientos de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades. El CONADIS conforma el primer nivel del Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, que está en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Discapacidades, y también forma parte del Sistema Nacional de Protección de Derechos, que está en la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Por tanto, este atribuye acciones con la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado para velar por los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. De acuerdo, siguiente, por favor. Bien, lo que son los programas favorecen al colectivo de las personas con discapacidades. En el ámbito de la salud vamos a tener lo que son varios programas, entre los que destacan el programa de tamizaje metabólico neonatal, o también conocido como programa con el pie derecho, el cual es para la prevención. Los programas que voy a mencionar en el ámbito de la salud van a ser de prevención. Siguiente diapositiva. Como mencioné, el tamizaje metabólico neonatal, también conocido como programa del pie derecho. Este de aquí va a prevenir lo que es la discapacidad intelectual y la muerte precoz en los que son recién nacidos. Este de aquí se va a dar con el pinchazo en el talón del pie derecho, donde se van a extraer lo que son gotas de sangre, y se va a prevenir lo que son 4 enfermedades congénitas, los cuales son hiperplasia suprarrenal, hipotiroidismo, galactosemia y felinocetonuria. Bien, este de aquí se va a realizar en los que son los primeros días de vida del nacido, entre aproximadamente los 4 a 7 días de nacido, para evitar lo que mencioné, lo que era discapacidad intelectual. Siguiente diapositiva. Lo que es el tamizaje auditivo y el tamizaje visual. Esto de aquí se va a realizar a los niños en las primeras etapas de su vida, entre aproximadamente de 0 a 4 años de edad, para determinar si presentan algún problema. En el tamizaje auditivo se va a realizar lo que son emisiones otoacústicas para determinar si el niño padece o no
discapacidad auditiva. En el caso del tamizaje visual se va a realizar lo que son exámenes de agudeza visual y se va a realizar un examen específico. Estos de aquí, además del siguiente que es el tamizaje, siguiente diapositiva, el tamizaje en el cual se va a determinar si tiene problemas en el que es el desarrollo psicomotor en los niños de 0 a 5 años. Si cualquiera de estos tamizajes llega a dar positivo, van a entrar en lo que es un programa del ministerio en el cual estos niños van a recibir lo que es una atención de calidad y van a estar recibiendo lo que son medicamentos y ayuda necesaria. Siguiente diapositiva. En lo que son los programas de soporte psicológico. En el área de la psicología, tanto las personas con discapacidades como sus familiares van a recibir capacitaciones de un soporte psicológico para que estos puedan llevar un manejo integral de lo que deben ser la discapacidad de cada quien, para que no lleguen, para que los familiares se adapten y para que las personas con discapacidad también. Siguiente diapositiva. En lo que son los activos, como se lo mencionó, no todos los niños con discapacidad llegan a acceder a lo que es la educación, debido a que no todas las discapacidades permiten que estos accedan, pero el Ministerio de Educación del Ecuador asegura que más de 45.000 niños y niñas y adolescentes están inscritos en lo que es el Ministerio de Educación. Estos de aquí reciben lo que es una educación de calidad, además de que se ha implementado un programa de aulas hospitalarias con 45 hospitales para que los niños que padezcan discapacidad accedan desde el hospital. Además de que en el Ecuador se ha implementado lo que es el programa para que los profesores puedan comprender de una manera adecuada a los niños que están en las escuelas, en el cual consistía que los profesores aprendan lo que era braille y tuvieran un manejo adecuado con estos estudiantes de una manera diferente. Siguiente diapositiva. Cabe recalcar que también un programa en el Ecuador fue, no es como en sí un programa, pero las manuelas que está enfocado en lo que son especialmente a los niños con discapacidades, en el cual hacen entregas de lo que son sillas de ruedas. Pasándonos a los aspectos sociales, tanto positivos y negativos, de lo que sufren las personas con discapacidad, en los aspectos positivos podemos señalar que las personas con discapacidades últimamente han sido más incluidas en lo que son actividades cotidianas, en lo que son mis colegios, además de que estos de aquí, las personas ya no ven a los niños o niñas o en sí personas con discapacidad de una manera tan diferente a como se veía antes. Se lo trata de integrar en todo tipo de actividades. En los aspectos negativos todavía tenemos algunos, los cuales son las barreras de actitud de ciertas personas que todavía tienen ciertos prejuicios hacia estas personas. También tenemos lo que son barreras de comunicación, que trata de cuando no todas las personas conocen o las personas con discapacidad pueden comunicarse de una manera adecuada para que las personas las entendamos. Por ejemplo, las personas que son sordas o que no pueden hablar. Entre las barreras físicas también podemos encontrar lo que son que no tienen la adecuada estructura para que ciertas personas se movilicen. Y por último, las barreras de transporte, que no todas los que son transportes públicos tienen lo que es para que las personas se movilicen, por ejemplo, las personas que llegan a tener silla de ruedas. Gracias. No se le oye.
Abra el micrófono, por favor. O arregle el micrófono. No se te escucha, Carla. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí, Carla. Bueno, yo les voy a hablar acerca del acceso a la salud, problemas reales que presentan las personas con discapacidades especiales. Primeramente, la accesibilidad es un aspecto fundamental para la inclusión social de las personas con discapacidad y un beneficio para la población en general. Pues la construcción de espacios accesibles facilita y promueve la participación de la sociedad en su conjunto. Cuando hablamos de accesibilidad, necesariamente nos referimos a la garantía de los derechos de las personas que tienen deficiencia, la cual se expresa a través de la limitación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de transporte, así como la eliminación de barreras a la formación y la comunicación de todos los servicios de salud. Esto de aquí debe ser observado desde su concepción, la normativa vigente, para asegurar que las personas con discapacidades puedan acceder y utilizar adecuadamente dichas instalaciones, para lo cual deben implementar parqueaderos preferenciales para personas con discapacidades y acceso de cuadros, trampas, puertas anchas, baños adaptados para personas que tengan sillas de rueda, pasamanos, bandas de rondamiento para personas que tengan una baja visión y señalética vertical como también horizontal y también información adecuada para la accesibilidad de personas que tengan deficiencia visual. Cuando la siguiente diapositiva, por favor. Ya, la realidad de un limitado acceso a servicios de la salud puede explicarse en múltiples factores, concurrentes e interdependientes, como por ejemplo los costos prohibitivos, las ofertas limitadas, las barreras físicas, conocimientos inadecuados del personal sanitario. Más allá de trabajar como mirar y mejorar los indicadores y los resultados acerca de las personas con discapacidades, pues en Ecuador hay una estadística muy baja de implementación y infraestructura dentro de el mejoramiento acerca a las personas con discapacidades, ya que Ecuador no cuenta con los implementos y herramientas que van a mejorar para mejorar las vías adecuadas para estas personas. Siguiente diapositiva. Ya, vamos a encontrar dos problemas que van a ser los problemas dentro del área de salud. Yo les voy a hablar acerca de dos problemas. Los problemas que se dan cerca del área hospitalaria y los que se dan en la sociedad. Pues bien, en los problemas que se dan en el área hospitalaria, como les mencionaba, Ecuador es un país que tiene muchas herramientas, a pesar de que está tratando de capacitarse, pero aún no se llega al punto en el que se pueda decir que tengan todos los implementos necesarios para estas personas. La accesibilidad es un factor negativo para esta sociedad, ya que hay mucha deficiencia de infraestructura en los centros de salud para las personas con discapacidades. Esto impide la autosuficiencia de quienes van por un chequeo médico. La accesibilidad, pues está aquí en muchos casos los pacientes con problemas de discapacidad, pues esto de aquí presenta un poco de rechazo, porque como sabemos, para atender a un paciente con discapacidad, pues se necesita un poco más de preparación y un poco más de esfuerzo del equipo de salud, ya que hay personas que se las debe cargar, hay personas que se las debe guiar, y personas que tienen deficiencia auditiva y se les debe explicar de otra manera.
Entonces, para esto, el personal de salud debe estar preparado para estas situaciones. Las personas con discapacidad tienen una mayor demanda de asistentes sanitarios y conllevan más personal. Se necesita también, hay personas que se sienten insatisfechas a la hora de estar, a la hora de ser atendido. Se puede decir que el 35% de la sociedad con deficiencia, pues estas de aquí pueden tener un poco de trastorno mental, que es las que son atendidas en el sanitario. El 50% de estas personas en los países desarrollados y entre los países no desarrollados, pues tienen un 76%. Las actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, solo raras, a veces tienen como destinatarios a las personas con discapacidades. Por ejemplo, la atención a las personas con cáncer mamario y servicio uterino, pues esta se practica con menos frecuencia en las mujeres con discapacidad. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando nos hacemos referencia a los problemas de la sociedad, pues aquí abarca sobre cómo nosotros como sociedad o como medio comunitario nos comportamos ante la situación de personas con discapacidades. Nos damos cuenta que las personas con discapacidades enfrentan violaciones de derechos humanos, pues esto genera experiencias que son negativas para ellos. Por ejemplo, las violaciones a su dignidad. Muchos de ellos sufren violencias, abusos, perjuicios de la sociedad que no está, o sea, la sociedad retrógrada que no está capacitada o no acepta a personas con discapacidades. La desigualdad en estas personas también es uno de los problemas que se puede presentar. La falta de oportunidades laborales que se ve hoy en día. Muchas empresas solo están contratando, o sea, en las empresas ya se ha puesto un límite de que se tiene que contratar personas con discapacidades, pero muchas veces esto de aquí no es acatado, ya que piensan que sus empresas no van a funcionar bien con este tipo de personas. Poca autonomía. En la poca autonomía nos referimos a que en nuestro medio no tenemos barreras, no tenemos habilitado nuestro entorno para que estas personas puedan movilizarse solas y no tengan que ser siempre, no tengan que estar siempre acompañados de otra persona para poder hacer sus necesidades ellos mismos. Ya, eso fue todo. Gracias. Bueno, termino el grupo, ¿verdad? Yo quería añadir algo más. Bueno, decirles que a raíz de la Constitución del 2008, empezaron ya a ponerse como más serio en el sentido técnico de atender a estas personas con discapacidad, de tal manera que ahí se creó el programa Manuel Espejo, que hizo un primer censo de la población con discapacidad del Ecuador. Nunca se había hecho un censo de personas con discapacidad. Lo hizo el Lenín Moreno cuando era vicepresidente, en el primer mandato de Rafael Correa. Ese programa, el programa Manuel Espejo, es el que trazó la ruta para que hubieran programas posteriores. Después vino el programa Joaquín Gallegos Lara, que empezó a dar otras atenciones a los discapacitados. Ya la ley de discapacidad, que puso las reglas del juego claras, de tal manera que se tiene ese reglamento, que es un reglamento de la ley, un reglamento muy claro de lo que se tiene que cumplir en materia de discapacidad. Y también ahora en este gobierno, a partir del 2017, con el Plan Nacional de Desarrollo, que se llama el Plan Toda una Vida. Antes era el Plan del Buen Vivir, ahora se llama Plan Toda una Vida,
que incluyen una serie de programas para los discapacitados. En todos los aspectos, en aspectos de participación, en aspectos de trabajo, de educación, de salud. Por ejemplo, en el aspecto de participación, cómo fomentar el turismo, la comunicación inclusiva, el acceso a las tecnologías que le permitan mejorar sus condiciones. En el trabajo, bueno, en la ley de discapacidad insta a las empresas, y eso estaba incluso antes, toda empresa tiene que tener, por cada 25 trabajadores, tiene que tener un discapacitado. Y eso es por ley, se tiene que cumplir, pero realmente no ha habido un seguimiento, aunque hay un programa que dice que hay que hacer el seguimiento, pero en definitiva no se hace ese seguimiento, pero ya muchas empresas que son responsables aceptan esa situación y efectivamente contratan a personas con discapacidad. Entonces, hay una serie de programas, incluso este programa Manuel Espejo, que está ahora mismo en vigencia, pues incluso se ha exportado, ha sido modelo de otros programas de Centroamérica para tratar la discapacidad en otras naciones. Entonces, realmente todavía falta por hacer mucho en el país, falta dotar a las instituciones educativas, a las instituciones de salud, de implementos para llegar a los discapacitados, pero de todas maneras ha sido un buen esfuerzo que ha hecho el país, un avance, y esperemos que en un futuro se pueda seguir avanzando. Bueno, señores, muy bien, muchas gracias, y comenzamos. Tenemos un panorama de lo que es discapacidad en el Ecuador y comenzamos el siguiente grupo. Gracias. Siguiente grupo, pobreza. Hola, ¿me confirma? Sí, adelante. Sí, ya se ve. Ya. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 2 y nuestro tema es la pobreza. Los integrantes son Cantos Macías Melissa, Miranda Romero Natalie, Álava Scarlett, Espinosa Carranza Isaac, Parrales Anchunda Yandri y mi persona, Intriago Moreira Yost. La siguiente, por favor. Ya. Empecemos hablando sobre la definición de pobreza. Según la ONU, la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la adopción de decisiones. Lo que yo entiendo de esto es que la pobreza no tiene solo que ver con que no tengas dinero, no tengas ingresos, sino más bien es como una privación a la falta de accesos para realizar las capacidades básicas para funcionar en una sociedad, lo que te va a impedir controlar tus necesidades, para impedir necesidades como la salud, la educación, los derechos básicos, entre otros. Según la UNESCO, define la pobreza en dos términos, pobreza relativa y pobreza absoluta. La pobreza relativa se define con respecto al estándar de vida dado en una sociedad. Este se determina comparando a un miembro con el estatus económico de otro miembro de la sociedad. Tenemos la pobreza absoluta, la cual se define con respecto a la cantidad de dinero necesaria para satisfacer tus necesidades básicas, pero sin incorporar los conceptos de calidad de vida necesarios. La siguiente, por favor. Los tipos de pobreza. La pobreza, como concepto general, va a englobar lo que sea la carencia de recursos básicos para el ser humano. Sin embargo, se pueden clasificar en varios tipos según los factores que la causan y los sujetos afectados. Tenemos una pobreza material,
la cual se da en los países que presentan un índice de exclusión social muy bajo, por lo que estas personas no solo son víctimas de la pobreza, sino también de bajo índice de escolaridad, analfabetismo, desigualdad, precariedad laboral, entre otros. También tenemos una pobreza infantil. Aquí la pobreza en la comunidad va a ocasionar que se impida un crecimiento, salud, desarrollo intelectual, conductual, cognitivo de los niños, por lo que cuando hay desigualdad entre estos miembros de la familia pobre, ocasiona que haya una pobreza infantil de forma inmediata. Tenemos también, según la privación vital, la pobreza crítica y la pobreza extrema. La pobreza crítica es la que se da o la que padecen los ciudadanos que no pueden cumplir con la canasta básica de consumo, compuesta por los alimentos y los servicios básicos. Se trata de aquellas personas que invierten toda su capital o todo su dinero para los alimentos exclusivamente. Luego tenemos una pobreza extrema, que en estas los individuos ni siquiera pueden acceder a esta canasta básica de alimentos. Es decir, que ni siquiera pueden consumir su cantidad básica de calorías diarias como persona. Este es el caso de las personas sin hogares o también llamadas indigentes. La siguiente, por favor. Tenemos las causas y el origen. La pobreza es un mal histórico que ha acompañado siempre a la humanidad. Para encontrar las causas que la provocan hay que remontarse siglos atrás, ya que se ha desarrollado en diferentes periodos históricos y que se manifiesta con diferente intensidad y con distintas caras según las áreas. Podemos encontrar causas históricas como son el colonialismo explotador y egoísta que se llevó las riquezas de América a Europa. Tenemos las guerras que trajo como consecuencia crisis mundiales. También el egoísmo de países desarrollados que trajeron sus mercados a los países más pobres para técnicamente esclavizar a las personas con menos dinero para que trabajen en sus obras. La siguiente, por favor. Existen también algunos factores que influyen directamente en la pobreza y que impiden el desarrollo de los países, como son la corrupción, el cual impide una asignación de recursos básicos hacia servicios sociales, de lo que se beneficiaría a la población. Esto significa que los recursos destinados a aspectos sociales pasan muy a menudo a manos privadas que la van a utilizar para sus propios beneficios, lo que va a provocar que no haya un reparto equitativo en la sociedad. También tenemos como otro factor el cambio climático, ya que las sequías son la causa más común de la escasez de alimentos. Cada vez las tierras fértiles sufren de erosión, salinización y desertificación. Además, una causa importante que es la deforestación, por lo menos de nosotros los humanos, que también impide que haya abundancia de alimentos. Tenemos el crecimiento de la población, que como ya sabemos, cada vez vamos aumentando más el número de habitantes en el planeta. Este crecimiento exponencial del número de habitantes inevitablemente va a contribuir con el aumento de situaciones de desigualdad. Y también tenemos los conflictos armados, los cuales se dan por las guerras que obligan a la población a desplazarse fuera de su lugar de residencia o a vivir refugiados en países vecinos, como en el caso de Venezuela, en donde pierden su hogar, su vivienda, su trabajo, ocasionando que exista un alto índice de pobreza. Muchas gracias. Siguiente. Yo les voy a hablar sobre los indicadores para medir la pobreza. En el Ecuador existen a nivel mundial diversos indicadores que se usan en diversos países. Sin embargo, les voy a hablar sobre los 3 que se usan, que son usados por la INEC, los cuales son por los ingresos, por las necesidades básicas insatisfechas y por el enfoque multidimensional. Este último abarca el acceso a la salud, vivienda, educación y empleo. Siguiente diapositiva. Por los ingresos. Se define insuficiencia de recursos monetarios por el no poder adquirir la canasta de consumo mínimo aceptable socialmente. Es por esto que se elige un indicador de bienestar.
El INEC usa el gasto per cápita. Este abarca un consumo total, por ejemplo, de servicios básicos como agua, electricidad, alimentos, productos, etc. Y parámetros de lo socialmente aceptado. Línea de pobreza total para el caso de consumo total y línea de pobreza extrema para el caso de alimentos. En base a esto, se dice que un hogar es pobre cuando un gasto per cápita es inferior a una línea de pobreza. Y se dice que un hogar es pobre extremo cuando un gasto per cápita es inferior a la línea de pobreza extrema. Per Siguiente. cápita, no per cápita. Per cápita. Ya. Siguiente. Ya. Por las necesidades básicas insatisfechas. Este método presta atención fundamentalmente a la evolución de la pobreza estructural. Es por esto que se dice que no es sensible al cambio de la coyuntura económica y permite una visión específica de la situación de pobreza, considerando los aspectos sociales. Estos son vivienda, educación, salud, infraestructura pública, etc. Se define pobre por necesidades básicas insatisfechas a la población que habita en uno de los siguientes hogares que tienen las características de una necesidad básica insatisfecha. El primero, hogares de vivienda con características físicas inadecuadas. En este punto se abarcan lo que es el material principal de las paredes y pisos, además del tipo de vivienda. Hogares en viviendas con hacinamiento. Estos hogares son aquellos donde por habitación existen más de 4 personas. Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo. Es el porcentaje de viviendas que no tiene cerca ningún tipo de desagüe. Hogares con niños que no asisten a la escuela. Este porcentaje empieza desde cuando un niño de 6 a 12 años no está asistiendo a un centro educativo. Hogares con alta dependencia económica. Aquí existen dos factores. El primero, cuando el jefe del hogar, por así decirlo, no ha terminado la primaria, o es decir, solo ha cursado hasta el segundo curso, y además, el ocupado, con ocupado nos referimos a la persona que trae el ingreso al hogar, cuando el ocupado allí existe un ocupado por cada 4 personas, o no existe ningún ocupado entre los miembros de la familia. Siguiente diapositiva. Por el enfoque multidimensional. Este identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, educación y nivel de la vida. En el método que se usa es se toma microdatos de una encuesta de hogar. También todos los identificadores son sacados de la misma encuesta. Además, cada miembro de la familia es clasificado como pobre o no pobre, dependiendo del número de carencias que experimenta el hogar. También cabe recalcar que se basa generalmente en los derechos de la infancia, el cual incluye la alimentación, sanitización, vivienda digna, atención de salud, estimulación temprana o educación e información. Siguiente. Yeah. Ahora les voy a hablar distribución y estadísticas a nivel nacional. Estos datos son obtenidos a partir de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo y Subempleo, que es el ENEDU. Estos datos son de diciembre del 2019, comparados con los de diciembre del 2018. Esta encuesta es elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC. Como nombré anteriormente, se basa en tres métodos: por los ingresos, por las necesidades básicas insatisfechas y por el enfoque multidimensional. Siguiente. Por los ingresos. A nivel nacional, en diciembre de 2019 se registró el 25%, a comparación del diciembre de 2018, que la pobreza se registró en 23,2%, habiendo un 1,8% de porcentaje, lo cual se dice estadísticamente que no es significativo. La pobreza urbana en el diciembre de 2019 estaba en 17,2% y en diciembre del 2018 en 15,3%, existiendo 1,8% de puntos porcentuales también no significativos. La pobreza rural en diciembre de 2019 estuvo en 41,8% y en 2018 en el 40%, habiendo 1,8% de puntos porcentuales. Siguiente.
por las necesidades básicas insatisfechas. En diciembre del 2019, la pobreza nacional, que la podemos ver como la línea ploma, el último punto, está en 34.2%, y en diciembre del 2018 en 33.5%. También se toma como un dato no significativo en crecimiento. Siguiente. Aquí podemos ver que hay dos datos no significativos y uno que diferencia estadísticamente significativo. Primero vamos con los no significativos, que viene a ser el nacional y el urbano. El nacional estuvo en diciembre de 2019 en 38.1 y en diciembre de 2018 en 37.9. El urbano estuvo en 22.7 y en diciembre estuvo en 23.9%. Ahora, la diferencia estadísticamente significativa se dio en el área rural, que en diciembre del 2019 estuvo en 71.1% a comparación de diciembre de 2018 en 67.7%. Gracias. Siguiente. No se le oye. Abra el micrófono, por favor. Hola, hola. Sí, ahí sí me escuchan. Sí, adelante. Ya listo. Bueno, a mí me tocó el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano. Tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digna. El IDH, como siglas del Índice de Desarrollo Humano, es la medida geométrica de los índices normalizados de cada una de las tres dimensiones. Espera que estoy teniendo problemas con mi computadora. Bueno, el último informe publicado por el PNU, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con datos referidos al 2018, establece una clasificación mundial de 189 países, ordenados en función de condiciones de vida. El estudio adjudica a cada uno de ellos un índice de desarrollo humano en una escala de 0 a 1, en función de la esperanza de vida al nacer, de los años esperados de la escolaridad de los niños y niñas en edad escolar, de los años promedio de escolaridad de las personas adultas de 25 años o más y de la renta nacional bruta por cápita. O sea, el índice de desarrollo humano ese sería sitúa, el Producto Interno Bruto. Ese sería el Producto Interno Bruto, el PIB. Sí, exactamente. O sea, serían los tres indicadores. Sí, exactamente. Listo. El índice de desarrollo humano sitúa a la sociedad entre las más importantes, que son el país de Noruega, Suiza, Irlanda, Alemania y China. También se destacan Países Bajos, Dinamarca, España, debido a que las mayores poblaciones ocupan desde el 1 al 25%, con un índice de desarrollo del 0,893. En el periodo 2010 al 2018, todos los componentes del índice de desarrollo humano, la esperanza de vida pasa de 82.4 a 83.6.
6 años, ocupando además el cuarto puesto solo por detrás de Hong Kong. Lo mismo ocurre en cuanto al indicador años esperados de escolaridad, que pasa de 18.1 a 18.7 años y que también coloca a la comunidad autónoma en los primeros puestos. Bueno, tenemos también el índice de desarrollo humano en Ecuador. En 2017, el índice de desarrollo humano en Ecuador fue de 0,752 puntos, lo que supone una mejora respecto al 2016, en el que es 59. El índice de desarrollo humano es un importante indicador del desarrollo que elabora cada año las Naciones Unidas. Se trata de un indicador que, a diferencia de lo que se utilizaba, simplemente que en el desarrollo evoluciona un país, evalúa la salud, la educación y los ingresos. Gracias. Legislación de Ecuador para este grupo social. En la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 3, numeral 5 de la Carta Magna, se señala que son deberes primordiales del Estado: planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. La Constitución de la República, en su artículo 35, define a los grupos que recibirán atención prioritaria, tanto en el ámbito público como privado, y establece que el Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Entre los grupos de atención prioritaria se incluye a niñas, niños y adolescentes, y de acuerdo con lo establecido en su artículo 44, que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria su desarrollo integral y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, los mismos que prevalecerán sobre los demás de las personas. Además, define el desarrollo integral como el proceso de crecimiento, maduración y despliegue del intelecto y de las capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario, de afectividad y seguridad. Finalmente, en su artículo 341, estipula que el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos bajo los principios de igualdad en la diversidad y no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o ya sea en virtud de su condición etaria, es decir, de su edad, de salud o de discapacidad. En cumplimiento del mandato constitucional, la Presidencia de la República y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, han expedido la normativa necesaria para la implementación de diversas políticas para la protección social de la población que se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad. La siguiente diapositiva, por favor. Mediante el Acuerdo Ministerial número 182, de marzo de 2013 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se estableció el crédito productivo solidario, que es una de las políticas un poco más recientes de los programas establecidos para el grupo social pobre. También se tiene el bono de desarrollo humano, que ya tiene desde el año 2003, y se dio mediante el decreto ejecutivo número 1395 del 2003. Mediante este se estableció la transferencia monetaria focalizada, que mediante el decreto del 2017, número 253, se estableció
un componente variable de bono de desarrollo humano para cada tipo de familia. Es decir, para los adultos mayores, es decir, las personas mayores de 65 años, un tipo de bono que actualmente me parece que está en $100, que ya más adelante les van a explicar bien acerca de esto. Y asimismo, para las madres que tienen un hijo, es un valor, para las madres que tienen 2 hijos es un valor de un poquito más de dólares, y así va variando, por eso se llama componente variable. Y este se mide de acuerdo a la vulnerabilidad de las personas. La misión Menos Pobreza, Más Desarrollo se incluye dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, establecido en el artículo 340 de la Constitución. El objetivo de este sistema es asegurar el ejercicio, la garantía y la exigibilidad de los derechos basados en los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y también para la no discriminación. Como instrumento de gestión de los preceptos constitucionales, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 del Ecuador es el principal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, y su objetivo es contribuir al cumplimiento progresivo de los derechos constitucionales y de los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen de desarrollo, a través de la implementación de diversas políticas públicas. Ya. Siguiente, Melissa, te toca. Ya, yo les voy a hablar sobre el cumplimiento de derechos en el Ecuador. La Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos postula el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Los derechos fundamentales de los seres humanos son políticos, jurídicos, económicos, sociales e intelectuales. Las personas pobres disfrutan de mucho menos de estos derechos que las personas que no lo son. La pobreza propicia la privación sistemática y grave de los derechos humanos, y a la vez la falta de derechos hace mucho más difícil mejorar los ingresos que uno obtiene y salir de la pobreza, con lo que se crea un círculo vicioso. De forma específica, en el artículo 28 de la Constitución, el Estado garantiza a los ecuatorianos el acceso universal, la permanencia, la movilidad y el egreso, sin discriminación alguna, del sistema educativo. Además, en lo que respecta a la educación pública, el Estado garantiza la gratuidad para los niveles de enseñanza inicial, básico, bachillerato e inclusive hasta el tercer nivel de educación superior. Siguiente diapositiva. Ya, Andrés. Todos los derechos humanos, el derecho a expresarse, a votar, pero también el derecho a los alimentos, a trabajar, a la atención sanitaria y a la vivienda, son importantes para los pobres, porque la pobreza extrema y la exclusión se entremezclan con la discriminación. El acceso desigual a los recursos y a las oportunidades y la estigmatización social y cultural, la negación de los derechos dificulta la participación de los pobres en el mercado de trabajo y su acceso a los servicios y a los recursos básicos. En muchas sociedades les impide disfrutar de su derecho a la educación, a la sanidad y a la vivienda, sencillamente porque no se pueden permitir pagarlas. Esto a su vez dificulta su participación en la vida pública y limita su capacidad para influir en las políticas que les afectan y para buscar su resarcimiento contra la injusticia. Independientemente de las restricciones de los recursos, los estados pueden tomar medidas inmediatas para luchar contra la pobreza, poner fin a la discriminación, por ejemplo, eliminarán en muchos casos los obstáculos para participar en el mercado laboral y dar a las mujeres y las minorías acceso al empleo. Siguiente diapositiva. Ya los programas actuales que favorecen a ese colectivo. En Ecuador, el gobierno mantiene programas subsidiados a través de bonos y pensiones, como el bono de desarrollo humano, el bono de desarrollo humano variable o los proyectos Menos Pobreza, Más Desarrollo,
Misión Ternura y Mis Mejores Años. Unas 950.000 familias se benefician de estos programas con un desembolso anual estimado de unos 800 millones de dólares. Siguiente diapositiva. El bono de desarrollo humano, la pensión para adultos mayores y la pensión para personas con discapacidad es de $50 mensuales. El bono de desarrollo humano variable va entre los 80 y 150 dólares, dependiendo del número y la edad de hijos, y la pensión Mis Mejores Años es de $100. Joaquín González, representante de UNICEF en Ecuador, dijo que es importante sostener programas como el bono de desarrollo humano y poner especial atención en la protección de familias en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad con el bono variable. Agregó que de acuerdo a un estudio de UNICEF y CEPAL, hay una reducción en la pobreza entre 2006 y 2017, así como de la pobreza infantil y de la desigualdad, pero la desnutrición infantil no ha descendido tanto como debería en comparación con otros avances sociales. El Ecuador ha avanzado en la consolidación de un sistema de protección social. Sin embargo, es necesario brindar continuidad al trabajo iniciado y fortalecer las acciones emprendidas para promover el bienestar de la población en su conjunto, con énfasis en aquellos sectores que enfrentan mayores desventajas. Siguiente diapositiva. En cuanto a Misión Ternura, las educadoras y educadores llegan a 300.000 niñas y niños a escala nacional, de los cantones más pobres del país, a cuyo núcleo familiar los instruyen en temas como valores, cuidado, nutrición y salud. Esta misión busca que los niños crezcan protegidos en entornos favorables durante los primeros ciclos de vida, y la atención se da desde la gestación. La misión Casa para Todos, además de dar un giro positivo a las condiciones de habitabilidad de los ciudadanos, ha reinstaurado el concepto de comunidad, un elemento trascendental para el desarrollo y progreso colectivo. Esta de aquí busca que tengan entornos seguros, provisión de servicios básicos de calidad, es priorizado en la situación de extrema pobreza y les permite tener un acceso a una vivienda digna y adecuada. Siguiente diapositiva. A través de la misión Menos Pobreza, Más Desarrollo, por medio de la banca pública, el gobierno nacional provee de créditos ágiles a los ecuatorianos para poner en marcha sus emprendimientos. Esta misión de aquí busca mejorar la situación económica, socioeconómica, mediante la generación de capacidades para romper el círculo intergeneracional de la pobreza. La misión Mis Mejores Años, programa que surgió con el objetivo de proteger a los adultos mayores y de retribuir el esfuerzo y aporte entregados a sus familias y al país. Esta aquí busca promover la inclusión social, desarrollar capacidades, mejorar su calidad de vida y su atención integral a las personas mayores. Siguiente diapositiva. El plan Toda una Vida, con la colaboración de los gestores que se movilizan en todos los rincones del Ecuador, transforma los recursos del gobierno en beneficio de la comunidad, especialmente de quienes más lo necesitan. La misión Mis Mejores Años está enfocada en la atención integral a las personas adultas mayores y su inclusión económica y social, a través de la pensión de $100. Esta misión atiende a 105.000 adultos mayores, mientras que la misión Ternura constituye uno de los esfuerzos más importantes de la sociedad para concretar oportunidades y servicios para que las niñas y niños en sus primeros años tengan un buen comienzo en la vida. Actualmente se trabaja con 96 cantones en el país. De la misma forma, la misión Menos Pobreza, Más Desarrollo tiene como objetivo reducir la pobreza extrema en el Ecuador, a través de iniciativas como los centros de inclusión económica que impulsan el emprendimiento. Parte de esta estrategia es el bono variable, que sirve para cubrir las necesidades básicas de los hijos menores de 18 años. Más de 6.000 núcleos familiares habilitados al bono de desarrollo humano recibirán este bono variable. Además, 70.000 personas que reciben el crédito de desarrollo humano emprendieron actividades productivas en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Gracias. A continuación, mi compañero.
Bueno, dentro de los aspectos positivos, Ecuador hoy en día es un interesante ejercicio de diseño y aplicación de políticas públicas que están cobijadas bajo diversos sistemas institucionales y cuya finalidad explícita es cambiar la dinámica de la pobreza. Con respecto a la mejora del bienestar de la población, ocurrió entre lo que es el 2008 y 2018, esto principalmente se debe a que hubo un mayor incremento en lo que vendría a ser la parte laboral y lo que vendría a ser las transferencias públicas. El acceso a servicios también mejoró de manera significativa en las últimas décadas. Bueno, con respecto al acceso del agua, comenzó a mejorar desde 1990. También en diciembre del 2016, lo que vendría a ser el acceso a lo que es el agua potable o agua mejorada 1, que tuvo casi mayor por ciento, el 92%, que contó con este acceso. Aparte de eso, también estuvo lo que es el acceso a la educación básica, ya que se implementó y la tasa de matriculación se fue incrementando tanto en los niveles de educación secundaria y terciaria. Las transferencias públicas de bono de desarrollo humano ha sido segunda fuente más importante en la reducción de la pobreza y la desigualdad, ya que esta fue muy importante, ya que redujo la pobreza al 20%, gracias al bono de desarrollo humano. Además de esto, también el bono de desarrollo humano pasó por una reforma en la cual tuvo que enfocarse en el objetivo del 20% más pobre. Los bonos también tienen lo que es los bonos variables, que esto es para las personas pobres y también que tienen hijos que son menores de 18 años. Está lo que vendría a ser el bono de Joaquina Gallegos Lara, el bono de lo que es Eugenio Espejo, en la cual esto ayuda a las personas discapacitadas y también con enfermedades crónicas. También hablaba nuestra compañera de los bonos, de los diferentes bonos, y estos son uno de los aspectos que han ayudado a lo que es la disminución de la pobreza. El Plan de Desarrollo Nacional del Ecuador, de Buen Vivir, destaca la importancia de las dimensiones no monetarias de bienestar, en particular el sentirse bien con uno mismo. Bueno, lo que vendría a ser con respecto al Buen Vivir, la INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, creó una estadística para medir el nivel de pobreza multidimensional. Aparte de que contamos con lo que es acceso de lo que es vivienda, alimentación, agua, salud y la educación, también quisieron dar a conocer, también incrementar lo que es el acceso psicosocial. Esto hace que para que las personas se sientan bien con uno mismo es una de las claves para lo que es el desarrollo. Reconocimiento de las limitaciones de la pobreza monetaria para capturar multidimensionalidad del bienestar y con ello de la pobreza. Bueno, Ecuador desarrolló un trabajo interinstitucional para definir un indicador de pobreza. En el 2015, a través de la Comisión Estadística de la Pobreza INEC, contó con avances con la Secretaría de Erradicación de la Pobreza y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, ya que también una encuesta nacional con respecto al empleo, desempleo y el subempleo. En los últimos 10 años se construyeron 70 escuelas del milenio, se decretó la matrícula gratuita, la distribución de libros y de alimentación. Bueno, ya que el gobierno cambió su forma, ya que anteriormente para acceder a lo que es una educación básica tendrían que, el gasto era muy alto. Entonces, a lo que el ministerio da los libros y también uniformes, así que las personas con escasos recursos puedan adquirir a un nivel de educación. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar de los aspectos negativos. Existe una correlación entre pobreza, aspiraciones de pobreza y expectativas pésimas de pobreza. Bueno, esto principalmente se debe a que las personas que viven tienen menores expectativas. De hecho, tanto las madres como los padres tienden a pensar de que los logros educativos de sus hijos son menores entre las familias de menores recursos.
Entre los agricultores familiares hay un problema básico de reducción de productividad que desafía la propuesta de innovación en el medio rural y tiene que ver para que este sector, de forma como dichas unidades, articulan servicios de crédito, asistencias técnicas, capacitación, entre otros. Bueno, las personas pobres, por lo general, se puede decir que las personas se dedican a la agricultura. Y en ellos tienen grandes problemas, ya que respecto a los cambios ambientales, puede provocar la erosión, las pérdidas de los suelos, y así como también la pérdida de todo su cultivo. También vendría a ser lo que es la reducción del agua de regadío. En el 2002, según datos del CEPAL, el 39.8% de la población ecuatoriana vive en tales condiciones y el 14.2% en situaciones de pobreza extrema. En los hogares indígenas son también los más frecuentes en nutrición crónica. Bueno, esto se debe a que los indígenas se podría decir que tiene el doble de enfermedades crónicas que otros grupos étnicos. Aparte, las indígenas que tienen el mismo nivel de educación con otros grupos tienden a tener menos con respecto al salario. La pobreza supone una situación económica limitada y viene a acceder a la insuficiencia de ingresos. La influencia de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo es un aspecto, es uno de los aspectos más importantes, es uno de los aspectos que se toman en cuenta. Con respecto en aspectos negativos, uno de los que más se toma, que se ha dado, se ha influenciado en esto, es la desnutrición, ya que es un problema sumamente importante. En esto, la ingesta de la alimentación es insuficiente para satisfacer las necesidades energéticas, lo que vendría a ser los nutrientes. Y por último tenemos a lo que es el analfabetismo. Las personas por lo general, suelen contar con miembros de su familia, ya sea de 12 años o más, que no tienen un completo de una institución formal. Ya, siguiente. Ya, el acceso a la salud. La pobreza y la mala salud son fenómenos interrelacionados. Las personas pobres tienen más problemas de salud que las acomodadas. Esto sí hay una gran... se encuentran lo que son las enfermedades crónicas. Esto es muy importante, ya que dentro de las enfermedades crónicas que no son contagiosas, existe un alto índice en lo que es la hipertensión, lo que es la cirrosis, lo que es la diabetes. Y también lo que son enfermedades contagiosas como la influenza y la neumonía. También uno de los aspectos del acceso a la salud es que las personas que tienen menos ingresos, por lo general cuentan con menos rehidratación y hace que las personas en este caso cuentan con el mal aseo y puede causar lo que son las diarreas. En los factores comunitarios muy importantes la influencia ambiente y geográfica. Bueno, esto se debe a que para dirigirse a un centro de salud es muy difícil, especialmente en lo que son las épocas de lluvia, ya que por lo general este tipo de personas viven en lugares alejados. Y por eso tienen una desventaja a lo que es a nivel de la comunidad de domicilio. Gracias. Bueno, ya podemos ver que 1/3 de la población del Ecuador, según las estadísticas del 2019, sigue estando en el umbral de la pobreza. Y ustedes se pueden imaginar que con la pandemia, en este año 2020, vamos a aumentar sustancialmente la cifra de pobreza en el Ecuador, porque ha caído el empleo, porque las instituciones del Estado se han quedado paralizadas a nivel mundial, no hay producción, etc. Entonces veremos que va a haber un repunte de estas cifras de pobreza. Y miren, el año pasado, en el 2019, en
en el ranking del índice de desarrollo humano del mundo, de 189 países, Ecuador estaba en 85 de los 189 países. Estaba por delante Colombia, Colombia tenía 79 puntos, Perú 82, pero por detrás estaban, por ejemplo, Bolivia 114, Venezuela 96. Quiere decir que Ecuador en el 2019 tenía un índice de desarrollo humano que se considera alto, pero seguramente en este año eso va a cambiar, y va a cambiar a nivel mundial. Entonces, estamos en un estado de recesión a nivel mundial, y la única manera de salir de este estado es la solidaridad, y que los gobiernos de los países desarrollados hagan políticas que favorezcan, por ejemplo, donde están fabricándose las vacunas, que haya vacunas para todos, y que haya programas de desarrollo para los países que están en peores condiciones. Este es otro panorama, otra expectativa que se tiene, la pobreza en la salud. Ustedes cuando tengan que hacer la rural, a lo mejor les toca un pequeño pueblo de la sierra o de la costa perdido, donde esas condiciones de pobreza se van a ver mucho más afectadas. Yo creo que por hoy día vamos a terminar. Vamos a seguir viendo seguir con las exposiciones el próximo día, seguir viendo más de los grupos prioritarios, y de ustedes, me parece que es importante que ustedes siempre los relacionen a cuando ustedes terminen su carrera, cómo van a enfrentar ustedes esa vulnerabilidad de esas poblaciones, distintas poblaciones, que van a ser sus futuros pacientes. Muy bien, les felicito a los dos grupos expositores, y nos veríamos el próximo miércoles. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, señores, entonces nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.